Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia sobre traducción aquí en Letras a Contraluz. Nos complace mucho contar con la presencia de una invitada de lujo, la doctora Marta Celis Mendoza, doctora en literatura hispánica y maestra en traducción por el Colegio de México, licenciada en literatura inglesa por la UNAM, diplomado en educación de las virtudes a través del cine, ULIA, y Certificate for Overseas Teachers of English, Universidad de Cambridge, coordinadora del Diplomado en Traducción de la Universidad Iberoamericana y del programa de tutorías de Ametli, profesora de Traducción y Literatura Comparada en ITESO y en diferentes diplomados, tales como en la Ibero, Ametli, en ALT, traductora independiente de textos literarios y especializados, técnicos, científicos y de humanidades, en las combinaciones inglés-español, francés-español e italiano a español, autora académica y traductora perita de la CJF. Pues muchísimas gracias por habernos aceptado esta cordial invitación, doctora Marta. Es un placer contar con su presencia y vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos siempre aquí en Letras a Contraluz. ¿Le parece bien? Claro que sí, Ana Berta, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con tu público. Y pues bueno, fue un encuentro muy agradable, fortuito tal vez, pero muy agradable que tuvimos allá en Casa de las Humanidades y que gracias a eso nos conocimos. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Exactamente, allí en la ponencia que dieron distintos traductores, entre ellos usted, pude escuchar el gran talento que tenía cada uno de ustedes y todo su virtuosismo. Y bueno, pues encantados de contar con su agradable presencia literal. Ese día pues también nos tocó compartir poesía y fue una maravilla ese momento. Bueno, la primera pregunta que tenemos aquí en Letras a Contraluz es, ¿qué significa para usted la palabra? ¿Y de qué manera descubre que la traducción es una de sus grandes pasiones, tanto que está dispuesta a dedicarle el tiempo que sea necesario? Muy cierto. Muchas gracias, Ana Berta. Am, ¿qué significa la palabra? Híjole, es una pregunta amplísima. Nos podríamos pasar toda la sesión hablando, no yo sola, pero platicando las dos sobre eso. Ah, pues bueno, de entrada hasta en el Evangelio, ¿no? El verbo, la palabra, es un don que tenemos como seres vivos, como seres sintientes, especialmente como seres humanos. Sabemos que hay muchos tipos de comunicación con otras especies sintientes, pero la palabra pues es un don que tenemos nosotros y que podemos utilizar como todos los dones, como todas las herramientas para bien y para mal, para halagar a alguien, para uh, expresarle nuestro amor a alguien o para herirlo, ¿no? Entonces, como todos los grandes dones, es una gran responsabilidad. Um, y en cuanto a la traducción, pues creo que es precisamente eso, la posibilidad de poder tener acceso a la palabra en diferentes presentaciones, digamos, en diferentes versiones. Y eso también es un don, es un privilegio poder tener acceso y por lo mismo la responsabilidad de compartirlo con otras personas, tanto ese gusto enorme por la palabra en sus diferentes versiones, como la posibilidad de hacer extensiva esta palabra, ¿no? Entonces, de ahí mi gusto, no solamente por traducir yo, que es algo que me apasiona, me encanta, a veces me hace sufrir, como todo lo que nos gusta en esta vida, pero no solamente el gusto por la traducción, sino también por formar nuevos traductores para que haya más personas que compartan esta pasión, como decías, este gusto y esta oportunidad. Entonces, por eso es algo que me gusta mucho llevar de manera conjunta e imbricada, tanto
la traducción como la formación de nuevos traductores. En estos retos que presenta siempre el formar a nuevos talentos para, en este caso, la traducción, ¿cuáles son precisamente esos desafíos más importantes que se le han presentado y de qué manera o qué estrategias emplea para que también sea un camino un poquito más sencillo, no sin dejar de ser algo que de lo que se va aprendiendo, ¿no? ¿Cuáles han sido estos retos y estrategias? Claro. Pues bueno, bien decías talentos. A veces sí tenemos personas talentosísimas. Pero creo que como todo en la vida, si es algo que realmente te apasiona, te interesa, hay veces que tenemos un talento natural y hay veces que nada más tenemos mucha pasión por lo que hacemos y tal vez nos cueste un poquito más de esfuerzo, pero poniendo más empeño lo podemos lograr también, ¿no? Entonces, eso creo que es un primer punto, como que ir ayudando a estas personas, a veces más jóvenes, a veces menos, pero estas personas en formación, a que identifiquen cuáles son sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, a que vean, que afiancen muy bien los puntos que de por sí son fuertes para en eso poderse ir apoyando y poder ir desarrollando las otras áreas que a lo mejor a todos nos cuestan, pero es súper importante, creo que en la vida en general y en la formación profesional en todas las áreas, identificar cuáles son los puntos que todavía necesitan constantemente reforzar. O sea, yo después de 15, 20 o más años de estar en esto, te prometo que sigo identificando y sigo cuestionándome qué es lo que tengo que ir recuperando, reforzando, uh, estudiando siempre más, aprendiendo siempre más, muchas veces justo hasta de la mayor parte de las veces de los colegas jóvenes, de estas personas que vamos formando, que aprendo muchísimo y que muchas veces pues ya después se vuelven colegas, a veces incluso amigos y aprendo muchísimo de ellos. En cuanto a estrategias, pues es ir tratando de ver qué es lo que más funciona para cada persona, ¿no? Porque sabemos como profes en cualquier ámbito, desde kinder hasta posgrado, sabemos que no, cada persona aprende de manera distinta, ¿no? Es como los pacientes dicen, no hay enfermedades sino pacientes, acá es lo mismo, no hay una materia que se está enseñando, sino personas que estamos formando que cada quien aprende de manera distinta. Entonces, tanto el reto como la estrategia ahí confluyen, ¿no? El tener que encontrar algo un poquito más personalizado o que le pueda hacer de más provecho a estas personas en formación. Um, y otro de los retos importantes, Ana Berta, pues ahorita es algo que está muy manido, que estamos hablando de ello todo el tiempo, la cuestión de la inteligencia artificial. Apenas este año, como leías en la semblanza, perdón, quiero hacer un paréntesis, una mini aclaración ahorita a la semblanza, porque creo que no lo aclaré bien cuando te la envié. Sí, fui profe de lo que ahora es la ENALT, en aquel momento era el CELE de la UNAM, el Centro de Lenguas Extranjeras, ahora es la Escuela Nacional de Lingüística y Traducción. Pero ya tiene varios años que no estoy ahí con ellos, lo tuve que dejar para irme precisamente a estudiar el doctorado y pues ya no se han acomodado las cosas por la pandemia y todo para regresar allá, entonces actualmente no estoy dando clases ahí, pero sí fue un periodo muy lindo, muy importante y en cualquier momento estaremos por allá nuevamente. Bueno, entonces decíamos en cuanto a la cuestión de las inteligencias artificiales.
Es todo un reto. Como comentabas, acabo de empezar a dar clases en el ITESO, en la licenciatura en traducción e interpretación del ITESO allá en Guadalajara, a distancia. Esa es la ventaja. Todos esos lugares donde comentabas que doy clase, pues todo es desde la comodidad de aquí el estudio. Bienvenidos a casa. Pero todo desde aquí. Pero con estos chicos realmente fue una experiencia maravillosa, asombrosa, ver la familiaridad que tienen ya con el uso de las inteligencias artificiales, cómo tienen esa conciencia de que no nos pueden sustituir, o de que siempre el ser humano tiene que estar al centro del proceso, que la inteligencia artificial no es más que una herramienta que tenemos que aprender a usar, pero que ni puede ni debe sustituir, en este caso, al traductor, ¿no? Como traductores tenemos muchas otras herramientas. En traducción literaria se utilizan menos, pero en traducción técnica científica, que como comentabas también, muchas veces trabajo en eso, tenemos herramientas como las memorias de traducción, etcétera. Pero que son eso, herramientas al fin y al cabo, ¿no? Entonces facilitan o hacen que los procesos sean más, a veces más sencillos, pero sobre todo más precisos, que haya una coherencia en la traducción. Imagínate, en un contrato o en un protocolo científico, pues no tenemos la cuestión como tendríamos en literatura, que yo en literatura le puedo llamar cara, y luego en el siguiente párrafo, para enriquecer, le puedo llamar rostro, ¿no? Y en cambio en traducción científica o traducción especializada, una sustancia se tiene que llamar de la misma manera y se tiene que repetir, o un término legal, etcétera. Entonces, para eso nos ayudan las memorias de traducción, para que podamos tener esa consistencia en el uso de la terminología. Y para eso nos ayuda también justamente la inteligencia artificial. Es una herramienta como cualquier otra, pero que tenemos que tener esa conciencia. Yo veía con sorpresa que estos jóvenes tenían muy claro que son ellos quienes tienen que tomar la última, quienes tienen la última palabra, quienes toman la decisión de si hacen o no hacen caso. Digo, obviamente, como en todas partes, puede haber momentos o puede haber personas que dicen, ok, ya, así está bien. No, por supuesto que no. El resultado que arroja automáticamente, y eso ojalá nos quede muy claro, tanto como colegas traductores como al público en general. No podemos simplemente lo que arroja el algoritmo, lo que arroja el motor de traducción, aceptarlo tal cual. No, tenemos que hacer un proceso minucioso, cuidadoso de revisión, de ver que todo sea de la manera más humana, ¿no? Rescatar precisamente ese factor humano. Crear nuestro propio criterio y desde allí ir seleccionando que sí, que no tomamos de eso que nos está sugiriendo, ¿no? Por supuesto. La IA. Ahora, en estos retos de la traducción, pues jamás se puede conservar tal cual el original y trasladarlo al otro idioma. De ahí que surjan ciertas licencias o permisos que se pueden dar los traductores, esas libertades que permite también el lenguaje mismo. Y me gustaría que nos hablara un poco más acerca de ello. ¿Qué licencias están permitidas en todo momento? En lo literario también aplica, lo poético se modifica bastante por el ritmo, o si llega a conservarse su esencia. ¿Cómo le hacen en esos aspectos? Exacto, tienes toda la razón, Ana Berta. Y va digamos, tenemos que tomar esas decisiones en cada momento. No hay una receta absoluta, que yo diga esto siempre se puede hacer o esto nunca se puede hacer. No. Y por eso es que regresamos al factor humano en contraposición con la IA. La IA no tiene esas reglas de ahorita es oportuno aplicar esta regla o no. Entonces, nosotros como seres humanos
conscientes, pensantes, etcétera, podemos ver cuándo se pueden tomar estas licencias o cuándo no, cuándo es más conveniente, más oportuno, dependiendo en parte de la finalidad del texto, ¿no? Por eso es que es tan distinto. Nosotros en traductología le llamamos escopos, ¿no? A esta finalidad. Es una palabra muy bonita porque pues proviene, ya sabes, del griego, ¿no? Como microscopio, telescopio, ese objetivo, ese propósito que yo tengo, esa visión que yo tengo de mi texto. Entonces, hay un autor súper importante que revolucionó muchas cosas para la manera en que vemos la traducción, no tanto para la manera de traducir, sino para la manera en que vemos la traducción. Hans Josef Vermeer, que él fue el que introdujo este concepto de escopos y nos propone en algún momento en su literatura que cada texto tiene su escopo, pero que un mismo texto puede tener subescopoi, o sea, a lo mejor la introducción tiene un objetivo, el texto tiene otro objetivo. Yo lo que les platico muchas veces a los alumnos es que piensen, no sé, en un texto de autoayuda, por ejemplo, que piensa uno que no es alta literatura, un texto de autoayuda que pone un epígrafe, una pequeña frase introductoria que evoca muchas cosas, pero que esa sí viene de la alta literatura, vamos a llamarle de alguna manera, que la literatura y las letras y la palabra, como iniciábamos con eso, pues todo es don y todo es privilegio y todo es comunicación. Pero estamos de acuerdo que son textos distintos, ¿no? Entonces, no me voy a acercar de la misma manera, no voy a traducir de la misma manera ya lo que es el cuerpo del texto, el texto de autoayuda, que como traduciría, no sé, un epígrafe que proviene de la Divina Comedia de Dante o de algún filósofo griego romano o de etcétera, ¿no? Un fragmento de un poema, no lo puedo traducir de la misma manera, aunque esté en el mismo libro, incluso en el mismo capítulo. Entonces, tener esa conciencia de cuál es el objetivo, cuál es el escopo de cada texto en particular, eso es algo fundamental. Ahora, en cuanto a las licencias, también, dependiendo de ese propósito, de ese objetivo, me puedo tomar más o menos licencias y las licencias son distintas. En un protocolo científico, pensemos en un reporte de consentimiento informado para una vacuna o para probar un nuevo medicamento, pues mi propósito es que sea lo más apegado posible, tanto así que hay un proceso que se llama back translation, retrotraducción, o sea, regresas al original, que es parecido a lo que hacemos en mate con la comprobación. Ya ves que tenías división y multiplicabas para ver si regresabas a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la retrotraducción, a regresar al texto original para que comprueben que sí dice exactamente lo mismo. O sea, es tan cercano, tan pocas licencias, que pueden regresar al original y a lo mejor cambian cosas mínimas, pero no en el contenido. En cambio, vamos al otro extremo, literalmente al otro extremo, que sería la traducción de poesía, ¿no? En la traducción de poesía, como bien decías, tenemos elementos como la rima, el ritmo, la musicalidad, las aliteraciones, distintos recursos retóricos que hay que estar muy pendientes. Entonces, como es imposible reproducirlos todos porque cada lengua es distinta y tiene distintas propiedades, vamos a decir, es como mezclar el agua y el aceite. Entonces, si no puedo tener los mismos recursos, pues bueno, tengo que producir, decía Octavio Paz, retomando, me parece que era, ahorita se me escapa, no me hagas caso, pero bueno, producir la misma sensación, el mismo efecto con recursos distintos. Entonces, si la lengua de por sí tiene distintas características, distintos elementos, no puedo simplemente copiar como pasaba con ese consentimiento informado del medicamento, ¿no? Ahí tengo que
decidir, por eso es que es tan complicado y tan rico y tan imposible de traducir con inteligencia artificial la literatura en general y la poesía muy en particular, porque tengo que tomar una serie de decisiones que es casi, casi como alquimia, ¿no? Tengo que tomar una serie de decisiones de saber en qué momento privilegio la rima, en qué momento privilegio el ritmo, cuándo es más importante para conseguir esos efectos similares con propiedades distintas, ¿no? Hoy nos tiene preparado dos textos. ¿Qué le parece si nos vamos al primero y que nos demuestra precisamente de ese trabajo que se hizo? No sé si es poético, literario, científico, ya usted nos estará comentando en un momento. Adelante. Claro, claro que sí, Ana Berta, muchas gracias. Creo que justamente ahorita que estamos hablando de estas licencias, entonces creo que es más pertinente que veamos el que es en dos versiones, el que es en inglés y en español. Tengo también un fragmentito para más adelante, que solamente lo tengo ahorita en este momento en español. Entonces, bueno, eso es son ensayos sobre traducción, pero vamos entonces ahorita sí a la parte literaria. Les voy a leer primero, bueno, les platico un poquito de qué se trata. Es esta obra que se llama, déjame ver si se ve, ¿dónde se ve? Sin brillo, ahí. The Great Divide de Cristina Enríquez. Es una autora estadounidense de origen panameño y precisamente platica sobre, en esta obra que es de sus obras más recientes, sobre la construcción del Canal de Panamá. Y es una obra muy rica porque platica al mismo tiempo desde el punto de vista técnico de la construcción, etcétera, con muchísimos detalles de muchísimos temas. Se ve que hizo una investigación vastísima, abrumadora de tantos temas, tanto de naturaleza, como te digo, de cuestiones marítimas, etcétera. Entonces, les voy a leer un fragmentito del primer capítulo. Simplemente la introducción, ya ves que luego tenemos introducciones muy famosas de muchas obras, tipo En un lugar de la Mancha. Entonces, siempre estas frases famosas con las que inician las novelas. Les voy a leer nada más el primer párrafito del original y luego pasamos a mi traducción. Okay. Somewhere off the Pacific coast of Panama, in the calm blue water of the bay, Francisco Aquino sat alone in his boat. He had built the boat himself from the trunk of a cedar that he had stripped and carved with nothing but a stone adze and a crooked knife, whittling it and smoothing it, running his hand over every surface and curve, whittling and smoothing again, until he had fashioned that single tree trunk into what he believed was the most magnificent boat of the whole of the sea, ¿no? Entonces, justamente vemos ahí estos elementos retóricos como la repetición. Tenemos whittling and smoothing, running his hand y luego whittling and smoothing again. Y luego en la frase final, what he believed was the most magnificent boat, ¿no? Tenemos most, esa sonoridad, most boat, y luego most magnificent, la aliteración, que no siempre, en este caso como es novela, no es más importante reproducir el contenido que esos elementos fonéticos o estilísticos en ese mismo lugar. Pero lo que tratamos muchas veces como traductores literarios es de recuperar, si no se puede en ese espacio, en otro momento cercano, para pues no perder ese elemento, pero sin perder también el significado. Entonces, les voy a leer ahora de mi traducción. Esto apenas salió el año pasado.
lo estuvimos presentando la traducción en la FIL de Guadalajara del año pasado. Entonces les voy a compartir el mismo parrafito. En un lugar cerca de la costa pacífica de Panamá, en las tranquilas aguas azules de la bahía, se hallaba solo en su bote Francisco Aquino. Lo había construido él mismo, con el tronco de un cedro al que le había quitado la corteza. Lo había construido solamente con una suela de piedra y un cuchillo mellado. Lo tallaba y lo alisaba, recorriendo con su mano cada curva y cada superficie. Lo tallaba y lo alisaba una y otra vez hasta que logró convertir ese único tronco en lo que a él le parecía la más magnífica embarcación de todo el ancho mar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa repetición que sí se puede hacer en ese momento para recuperar tanto el efecto sonoro como el significado, ¿no? Ahora, no sé si usted también nos podría hablar un poco sobre el programa de apoyo a la traducción, el ProTrad. Claro, 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 eso es algo muy interesante. Muchas gracias, Ana Berta. Sí, ya que mencionas el ProTrad, bueno, eso nos va a dar pie a que platiquemos de este. Entonces, pero mientras les platico un poquito qué onda con el ProTrad. Es un programa de apoyo a la traducción, como decías, un apoyo gubernamental que tienen las editoriales, o sea, no es un apoyo directo al traductor. Yo como traductora no lo puedo solicitar, sino que lo tienen que solicitar las editoriales. Ahorita ya platicaremos más hacia el final de la charla del proyecto que tenemos ahorita de la antología de traducción de poetas estadounidenses, y justamente yo platicaba con nuestro editor, el maestro Edgar Treviso de Medusa Editorial, sobre la posibilidad de que él como editor por parte de la editorial pudiera acercarse a este programa, enterarse bien de todos los requisitos, que como siempre cualquier convocatoria pues tiene muchos requisitos, pero bueno, requisitos salvables. Por eso es que cada año o cada 2 años que se otorga, ahorita no recuerdo, pues bueno, hay muchas editoriales que concursan para poder obtener este apoyo a la traducción, y es precisamente un programa para poder hacer traducciones. Entonces, en el caso de este librito, que es Reflexiones sobre traducción de Susan Basnet, lo propusimos precisamente en el contexto de ProTrad. Hace ya muchos años, me parece que fue como por 2014, 2015, tuvimos un encuentro, el encuentro de traductores literarios, que es un encuentro magnífico que ahorita está en pausa, pero que espero que muy pronto podamos arrancar de nuevo, con varias instituciones, ¿no? El Colmex, el IFAL, etcétera. Entonces, en este encuentro de traductores literarios, la editorial fue a presentar su colección de traducción. Tienen varios textos dedicados a temas sobre traducción, temas en general sobre traducción, y pues y abrieron la invitación, y yo ni tarda ni perezosa me acerqué al final. Dicen, bueno, si alguien tiene algún proyecto que crean que quieren proponernos, y yo inmediatamente salté al final de la presentación para decirles, sí, sí me interesa. Tengo varios textos que creo que súper vale la pena que existan en español, entonces les puedo mandar una propuesta, sí, como no. Y pues así lo hicimos. Um, en ese momento la intención era pues traducir varios libros con un equipo de colegas, y que cada quien tradujéramos un libro, pero a la mera hora
en ese momento hubo algún recorte de recursos. Creo que ahorita está funcionando aún mejor, pero en ese momento hubo un recorte de recursos y lo que le pudieron dar a la editorial era tanto menos tiempo como menos dinero. Entonces, pues lo que tuvimos que hacer es precisamente dividirnos el trabajo, ¿no? Pensé yo en tan poco tiempo y por uh, ese dinero, pues no lo puedo hacer y menos en tan poco tiempo. Entonces, platicando con mi familia y con varios colegas, pensamos que en lugar de que fuera prudente o posible traducirlo entre 4 o 5 personas, era mejor en ese caso que tradujéramos un capítulo cada quien, porque en esta obra en particular obviamente no es una novela, pero ni siquiera están pensados como capítulos subsecuentes, sino que es una colección de artículos que ya había publicado Susan Basnet. Susan Basnet, hago un paréntesis, es uno de los pilares de la traductología, uno de los autores fundacionales para nuestra disciplina. Y entonces ella publicaba estas distintas reflexiones, estos pequeños textitos, artículos en varias revistas dedicadas a la traducción. Y lo que hizo para este Reflections on Translation en la edición original, pues fue simplemente recopilar todos estos artículos que había publicado a lo largo de los años. Entonces, es por eso que sí se prestaba mucho a que fuéramos un traductor por capítulo. Lo que hicimos con 3, 4 colegas que me apoyaron para hacer toda la organización de esto fue pensar, bueno, ¿quién es la persona más adecuada para cada capítulo? No fue algo fortuito o en orden alfabético o lo que quieras, sino que conociendo muy bien el material, podíamos saber quién era la persona más adecuada para cada capítulo. Entonces, por ejemplo, una colega muy querida, Carmen González, que ella es especialista en discurso político, pues ella tradujo un texto precisamente sobre traducción de discurso político, de discurso periodístico, etcétera. Otra colega que también es compañera profe del diplomado de la Ibero, la maestra Emma Sentíes, ella había hecho su tesis sobre traducción de nombres propios de lugares, lo que llamamos toponimia. Su tesis de la maestría del Colmex, de su maestría en traducción, la había hecho sobre eso, sobre la traducción de nombres propios de los lugares. Entonces, hay un capítulo aquí en el librito de Basnet que trata precisamente sobre eso. Obviamente, se lo dimos a ella, ¿no? Mi queridísimo colega Juan Carlos Calvillo, que es un súper experto en traducción de poesía y de textos shakespearianos, él tradujo el capítulo que tiene que ver con teatro shakespeariano, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en la mayor parte de esos 39 capítulos hicimos lo posible porque fuera para la persona más adecuada. Ahorita nada más para cerrar esto, el último capítulo, que es una cuestión súper emotiva porque la autora Susan Basnet había perdido a su esposo y habla sobre la traducción de poesía que es muy, muy cercana a ella y que compartía con su esposo, ¿no? Entonces, ese capítulo que tiene que ver con traducción de poesía, lo tradujo un gran poeta joven que les recomiendo muchísimo que sigan, Rodrigo Círigo, que acaba de terminar su doctorado en Londres y aparte de todo es un gran poeta y un gran traductor de poesía. Tradujo a T.S. Eliot a los 15 años, imagínate qué barbaridad, y ganó el premio de traducción de poesía en la UNAM de punto de partida. Entonces, ese último capítulo que si en algún momento tienen acceso al libro, les recomiendo que lean mucho, bueno, todo el libro, pero ese capítulo, pues qué mejor que lo tradujera un gran poeta, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, les comparto de una vez un fragmentito de aquí. Ok.
Súper. Entonces, déjenme ver algo que sea cortito porque si no, se nos va la vida aquí. Ok. La traducción como práctica literaria involucra formas de autoría. Involucra al traductor en la toma de decisiones y, naturalmente, involucra al traductor en el acto de reescribir. Podré explicar mejor este punto con ayuda de un ejemplo de mi propia práctica como traductora. Los dos primeros versos del breve poema Fiesta de la escritora argentina Alejandra Pizarnik presentaron un problema especial de traducción que me llevó a traducir muchos más textos suyos, ya que resolverlo resultó muy tentador. El problema tiene que ver con la equivalencia, no solo equivalencia palabra por palabra, sino equivalencia en términos de estilo y efecto poético. Pizarnik escribió: he desplegado mi orfandad sobre la mesa como un mapa. Lo que traducido de manera literal sería: I laid out my state of being an orphan across the table like a map. O sea, extendí mi condición de ser huérfana sobre la mesa como un mapa. Hice dos cambios en esta versión literal. El primero fue utilizar el verbo to unfurl, desplegar, que es ligeramente abstruso para que transmitiera la sensación del movimiento de desenrollar el mapa. El segundo fue que decidí usar la palabra homelessness, carecer de un hogar, para representar la palabra orfandad. Podría haber elegido una palabra como orphanhood, condición de huérfano, pero me pareció que al ser una palabra tan extraña en inglés, probablemente los lectores se detendrían a pensar si realmente existía esa palabra, con lo que se perdería el sentido de lo que para Pizarnik era una de tantas palabras clave que empleaba a lo largo de su obra poética. Al final me decidí por homelessness porque transmitía la sensación de no pertenecer, a pesar de que no tenía las connotaciones de abandono durante la infancia. Sentí también que homelessness es una palabra poderosa en inglés. La palabra home, hogar, es sinónimo de house, casa, dado que tiene al mismo tiempo un sentido físico y emocional. También era importante conservar en el inglés la forma de sus poemas. Ella siempre escribió poemas breves que ocupaban un pulcro espacio pequeñito en la página impresa. Bueno, entonces ya ahí le dejamos, pero vemos cómo nada más de esas dos líneas puede analizar y puede escribir y puede desmenuzar muchísimo. Decía Luis Cernuda, lo conocen seguramente, y si no lo conocen, búsquenlo, un gran poeta español, que la mejor manera de analizar un texto es traducirlo y la mejor manera de traducir un texto es analizarlo. Estoy citando muy libremente, pero bueno, la mejor manera de acercarnos a un texto desde el análisis literario, pues es darnos a la tarea de traducirlo por la dificultad que entraña. No es lo mismo leer a primera vista que ya analizar, estudiar y luego un pasito más tener que pensar qué palabras o cómo podemos expresar lo mismo en el otro idioma. Entonces, por eso, para hacer análisis literario, podemos hacer la traducción para sufrir en encontrar ese significado, y por lo mismo vamos a darnos cuenta de muchos recursos que tiene el poema original y viceversa. La mejor manera de traducir es hacer ese análisis literario para conocer a profundidad el texto y ya después poderlo poner en las palabras del otro idioma, ¿no? Ahora, sí se nos va volando el tiempo, pero rapidísimo. En cuanto a su faceta como traductora perita, ¿a qué se refiere? ¿Qué abarca? ¿De qué manera, pues, qué implicaciones tiene ser traductora perita? Claro que sí, Ana Berta, muchas gracias. Pues nos vamos al lado, casi al lado contrario de la experiencia literaria. Nos vamos a la parte
más, quizá un poquito más rígida de la palabra, pero que al fin y al cabo es muy importante, ¿no? Un perito traductor puede desde presentarse en un juzgado a defender o platicar, desmenuzar esa traducción de un contrato, de un correo electrónico, uh, no sé, ese tipo de cuestiones que a lo mejor en un juicio hay partes que están en el otro idioma, puede ser justo de Alex Olvera, que estuvo aquí hace unas sesiones, que ella es perito de lenguas nórdicas. Igual, ¿no? O sea, podemos tener una compañía sueca o una compañía italiana o una compañía estadounidense que tiene algún trato comercial o legal con una parte aquí en México, y entonces si hay un intercambio que incluya elementos en el otro idioma, pues para que los jueces y los abogados aquí en México puedan cumplir, desempeñar adecuadamente su función, pues tienen que saber qué dice eso, ¿no? Entonces, por eso es que requieren de los peritos. Actualmente, que eso es algo distinto a cómo funciona en otros países, actualmente para cualquier trámite oficial también se requiere que sea uno perito, ¿no? Pero no es necesariamente para algo legal, sino para algo oficial. Vamos a suponer que alguien de tu público, algún joven que está acabando la carrera, se quiere estudiar la maestría al extranjero y le piden en esa universidad pues un documento, una traducción certificada, o lo que llaman ellos una traducción por un especialista, ¿no? Entonces ahí también es donde nos podemos desempeñar, que a mí la verdad es lo que más me gusta, porque me gusta pensar, y se los digo siempre a mis clientes de este tipo de traducción, me gusta pensar que pongo un mini granito de arena para que todo su esfuerzo durante la carrera, el esfuerzo de sus papás o de su familia para poderlos apoyar en la carrera, para que se vayan a estudiar al extranjero, pues bueno, yo soy una mínima parte de ese esfuerzo al traducirle sus papeles para que pueda llevar a cabo su proceso y puedan aceptarlos en las universidades en el extranjero. Pues bueno, lo hago con toda la ilusión en el momento que me toca hacer eso. Digo, a veces toca justo actas de divorcio, actas de defunción, es muy triste, pero también es parte necesaria para que las personas puedan hacer sus procesos. Pero lo que más disfruto es eso, ¿no? Lo que son documentos para personas que se van a seguir su sueño al extranjero, ya sea vivir fuera, estudiar fuera. Pensar que soy una pequeñísima parte de todo eso me hace mucha ilusión. Una gran, importante parte de Muy ello, pequeña, pero porque importante. Tienes razón. ahora, en cuanto a Ametli, ¿qué ha significado para usted formar parte de Ametli y estar precisamente en el programa de tutorías de pues de esta asociación? Claro, ha sido algo sumamente emocionante, sumamente entrañable. En primer lugar, porque estoy conviviendo más de cerca con muchos colegas como Alex, que conozco desde hace años, pero que no conocía tan de cerca, entonces me ha permitido acercarme más a quienes ya conocía o conocer a colegas que no conocía, ya sea como parte en general de la organización de la asociación o en este tiempo que he estado como parte del consejo directivo, justamente en esta parte de tutorías, pues es conocer a las a poquitas personas que estamos en el consejo directivo, pues muy de cerca, y eso es muy lindo, ¿no? Porque en general, y eso es algo no específicamente de Ametli, pero lo he confirmado o vivido más intensamente aquí en Ametli, pero yo siento que por naturaleza tal vez los traductores somos gente linda, ¿no? De alguna manera, ese intento de crear puentes que a lo mejor acabe siendo muy utópico, como que te acercas a ello porque tienes esa intención de mediar. Entonces,
auténticamente sí te puedo decir que es una gran profesión y se los digo siempre a mis alumnos, es una gran profesión porque es raro que haya competencia desleal, llega a haber, por supuesto, como en todo, pero es raro porque somos gente que tratamos de mediar, que tratamos de tender puentes, que tratamos de cooperar, ¿no? Entonces, eso, pues, ser parte de Ametli solamente me ha confirmado en esta creencia y me ha reforzado mi percepción de lo que es el trabajo colaborativo entre traductores. Creo que sí es muy importante hacer trabajo en equipo y colaborar, compartir todas estas cuestiones y eso se logra muchas veces precisamente siendo parte de alguna asociación, de algún organismo que nos reúna de manera gremial, ¿no? Y pues compartir experiencias, compartir dolores de cabeza, compartir dudas, etcétera. Entonces, sí, súper, súper recomendable. Supongo que en cualquier profesión, pero en el caso de nosotros como traductores, súper recomendable poder formar parte de alguna asociación. En este caso yo de Ametli, pero pienso que es algo que se repite en distintas asociaciones. Y específicamente ya en la parte de la cartera de tutorías, de la coordinación de tutorías, que es la que llevo yo actualmente, que precisamente tomé la estafeta de mi colega que comentaba hace rato, el doctor Juan Carlos Calvillo, que ya me dejó el camino ya súper planito para poder seguir sembrando en esto. Pues tratamos en dos vertientes, tanto de acompañar a los traductores noveles en caso de que requieran en sus primeros años de este impulso, de este acompañamiento, de esta orientación. Es algo que se puede solicitar en Ametli y entonces cualquiera de los colegas, de los miembros asociados que tienen ya más experiencia, pues pueden fungir como una especie de mentor, ¿no? De Master Jedi y tener nuestro Padawan ahí para que podamos, pues de alguna manera irlo acompañando en este principio del camino. Esa es en sí la función fundamental de la parte de tutorías, pero desde que lo formó Juan Carlos Calvillo y nosotros hemos tratado de dar ese seguimiento, a pensar en proyectos específicos donde podemos ir acompañando nuevamente a los traductores jóvenes o con menos experiencia para que vayan incrementando o enriqueciendo su portafolio para poderlo presentar en una editorial o enriquecer su CV, ¿no? Entonces, en este caso, próximamente vamos a lanzar una nueva convocatoria para una tutoría de relato corto estadounidense, o sea, de cuento estadounidense, porque ya sabes que el año próximo son los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, esa será la segunda parte que vamos a lanzar pronto la convocatoria. No es exclusiva para miembros de Ametli, para nada. Obviamente tienen un trato preferencial y un precio preferencial, pero está abierto a cualquier persona interesada que tenga ganas de traducir, intuiciones sobre traducción, propósito de hacer traducción, puede ser una buena experiencia, de preferencia alguien que ya haya tenido cualquier tipo de experiencia, aunque sea mínima, o cualquier formación, aunque sea mínima en traducción, para hacer eso, ¿no? Les vamos a presentar un programa de traducción de relato corto que posteriormente pues vamos a tener alojado en un espacio, en un repositorio online, que es lo mismo que estamos haciendo ahorita, que estamos preparando ese repositorio online, pero para nuestra antología de poesía estadounidense, que fue la tutoría pasada, una tutoría de poemas de autores estadounidenses que estén libres de derechos de autor para que sea más fácil
los traductores que se quieran apuntar, que no tengan que meterse en un lío tremendo para conseguir los permisos de derechos de autor. No, mejor pensamos en autores viejitos que ya estén libres de derechos de autor y les propusimos, tuvimos varios colegas que muy amablemente nos cedieron su tiempo, su trabajo para apoyar a esos traductores noveles, para llevarlos un poquito, acompañarlos en su proceso de traducción, hacerles sugerencias, etcétera. Y acabamos con una serie muy linda de poemas que va a ser parte de esa antología que esperamos publicar el año próximo. La antología que tenemos, este es un proceso conjunto, un programa conjunto, tanto de Ametli como de la red de estudios universitarios en temas de traducción, que estamos llevando a cabo este proyecto de la antología de poesía. Es por parte de ambas instituciones, la red y Ametli. Pero la parte de la tutoría fue precisamente para que nuestros egresados, vamos a decir, o las personas que participaron en esa tutoría, pues ya tienen ahí asegurado su lugar en esa antología. La antología va a seguir, o sea, invitamos a quien quiera de tu público que tenga experiencia en traducción, sean traductores profesionales o no, pero si tienen alguna experiencia en traducción y quieren compartir cualquier poema, este es un proyecto que va a seguir de manera continua, esperemos que por varios años, ese repositorio, pero aparte vamos a tener, como ya te comentaba, esta antología que sí va a ser publicada en papel por las preciosas, hermosísimas ediciones de Medusa Editorial. Y esto esperamos que esté listo para poderlo compartir, lanzar a todo el mundo el año próximo. Extraordinario, excelente. Ya estaremos allí atentos a esa publicación que nos dará mucho gusto también saber y leer. Ahora ya, por último, porque el tiempo sí se nos fue volando, pero ha sido muy grato poder conversar con usted de todos estos temas importantes sobre la traducción y todo lo que están llevando a cabo desde la misma. Eh, Última, 3 consejos que le daría a los jóvenes que quieren dedicarse a la traducción al momento de traducir un texto. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, el primer consejo es sí, dedíquense a la traducción. No es tanto al momento de traducir un texto, sino en general. Si tienen conocimiento de otro idioma y sienten esa cosquillita, ese gusanito de querer traducir, sí, háganlo, háganlo. De verdad, es muy gratificante, es una experiencia maravillosa y pues bueno, tratar de tener sí formación previa, porque como te decía al principio, sí es muy importante el talento, pero también es importante la formación, ¿no? Para que si ya tienen ese talento escondido, pues bueno, con la ayuda de alguien que tenga un poquito ya más de experiencia, pueda ah, relumbrar, Desarrollarse más todavía. desarrollarse y brillar muchísimo con esa ayuda de algún traductor más experimentado, ya sea, como les digo, en las tutorías, en los diferentes programas, licenciaturas, maestrías, diplomados, doctorados, etcétera, talleres independientes que hay en muchas instituciones, pero bueno, número uno, sí dedíquense a la traducción, número dos, formémonos todos. Y ese consejo es también para mis colegas más experimentados, sigamos formándonos siempre, ¿no? Es parte de lo que nos exigen, retomando lo que decías de ser perito traductor, es parte de lo que nos exigen como para poder seguir teniendo el nombramiento de perito, nos exigen tener formación continua. Tenemos que demostrar que seguimos estudiando continuamente y cada año para que nos den nos renueven el nombramiento, tenemos que demostrar que seguimos con esa formación continua. Entonces, como traductores, y yo creo que como cualquier profesional, ¿no? Un psicólogo, un médico, un arquitecto, se tiene que seguir actualizando y se tiene que seguir formando, pero
yo hablo desde mi profesión y desde mi trabajo, tenemos que seguirnos formando continuamente. Y pues creo que el tercero, y no es mío, es de cualquier, cualquier escritor y cualquier traductor. Lean todo lo que puedan y escriban todo lo que puedan, ¿no? Nos formamos escribiendo, nos formamos leyendo. Entonces, un traductor que no lee tanto en su lengua original como en su lengua materna, quiero decir, como en la lengua de la que va a traducir, no se puede. Muchas veces como traductores, si eres traductor de italiano, solamente consumes literatura en italiano. No, es importante que sigamos leyendo en español, muy buenos textos en español para poder escribir bien en español, porque con eso es con lo que nos alimentamos, con los textos que leemos en las dos lenguas. Y escribir también, ¿no? Escribir lo más que puedan, escribir poesía, escribir relato, escribir diarios, escribir cartas. Tenemos que seguir escribiendo, ¿no? Pero escribir nosotros mismos, no dejar que escriba hasta el correo electrónico, lo escriba la inteligencia artificial. No, tenemos que nosotros seguir ejercitando esa facultad de la palabra, porque si no estamos renunciando a ese don de la palabra, con lo que iniciábamos, ¿no? Si la palabra es un don del ser humano, entonces no perdamos ese don. ¿Y cómo lo mantenemos vivo? Precisamente leyendo y escribiendo. No es gratuito, Ana Berta, que muchos de los grandes escritores, Cortázar, Borges, etcétera, o sea, de nuestras grandes figuras de la literatura, hayan sido primero traductores, ¿no? Entonces, ya sabemos, Borges tradujo a Oscar Wilde a los 9, 10 años, Cortázar tradujo a Edgar Allan Poe y son unas traducciones maravillosas, deliciosas. ¿Y por qué lo hacían? Sí, a veces por dinero, por supuesto, como Alfonso Reyes cuando tradujo a Chesterton, pero también para dar a conocer a esos autores y para ir soltando la pluma. No, sé que muchos de las personas que te siguen de tu público pues son apasionados de la literatura, de las letras, y lo que podemos hacer para escribir mejor, inclusive consejo para escritores en formación, traduzcan, ¿no? Así es que se empezaba a traducir. En el caso en la Edad Media, etcétera, las personas que querían ser poetas, primero lo que hacían era traducir estos ejercicios de traducción de textos, de grandes textos en otras lenguas, primero los traducían y ya con eso iban soltando la pluma para escribir por ellos mismos. Entonces, pues bueno, creo que, creo que eso sería todo. Muy buenos consejos, excelentes, muy, muy apropiados para todas las carreras incluso. Siempre es muy bueno leer y escribir. Nos va alimentando la mente, el espíritu y también nos va nutriendo en el sentido de que adquirimos nuevo vocabulario, podemos expresarnos más, con mayor libertad y con todas las palabras posibles que están a nuestro alcance, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por habernos honrado con su presencia, doctora Marta Celis, y también a quienes vieron este video en vivo y a quienes lo vean en diferido por su atención, su tiempo y esta pasión, este amor por la literatura, la traducción, la poesía y todo el conocimiento en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias.